levantar nuestras Biblias y vamos a hacer nuestra declaración de fe. ¿Cómo lo hacemos? Fuerte y claro, ¿verdad? 1, 2 y 3. El Espíritu de Dios, mi pasión es su voluntad. He sido llamado a predicar y liberar, sobre todo a manifestar su amor en mi familia, mi iglesia y mi país. De la mano del Señor lo vamos a lograr. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puedes tomar tu lugar ahí donde estás. En esta ocasión el pastor se encuentra predicando en una iglesia en la ciudad de Puebla y les envía muchos saludos. Aprovechó y estuvo también en un congreso que se llama De Hombre a Hombre. Se llevó algunos líderes y la verdad me ha estado mandando videos, fotografías, y es un evento espectacular. Más de 8,000 varones reunidos en el nombre de Cristo. Y dice, es desafiante realmente, porque el hombre es difícil. Las mujeres somos como que más, nos gusta más la bulla, ¿verdad? Pero al hombre le cuesta más trabajo asistir a algo así. Y reunir 8,000 varones es un desafío. Y yo creo que tenemos que activar a nuestros esposos, decirle, yo creo que tú vas a ir a la próxima. ¿Sí? Ok. Otra de las cosas que estoy feliz, ayer también regresamos de Querétaro, un autobús, ¿verdad? 47 mujeres. También Dios nos sorprendió y fue muy bueno. Tuve la oportunidad de estar con mis pastores, con mis apóstoles, compartiendo el escenario en altares en vivo y varias cositas que estuvimos ahí. Es una iglesia muy activa. También la red juvenil, ¿dónde está? ¿Están cansados de ayer? ¿Sí? Ayer más de 1,000 personas se acercaron a los stands de Expo Red Juvenil Visión de Dios. Es impresionante. Gente que se acercaba a preguntar qué están haciendo, quiénes son, cómo lo están haciendo en la Plaza del Carmen. Y me decían, es que aún gente homosexual se acercaba y decía, es que es la primera vez que no me rechazan. ¿Sí? Y entonces estoy feliz de ver la obra de Dios en cada uno de los stands. Vi las fotografías, vi cuánta gente se acercó, vi la unidad de la red juvenil, vi la participación de los chicos, y la verdad eso como pastor nos hace y nos da un descanso, nos da gozo ver que la iglesia esté trabajando, no para unos pastores, no para una iglesia, sino para que el reino de Dios se extienda, para que el reino de Dios sea manifestado en esta ciudad, porque es para lo que trabajamos, que Cristo viva y Cristo reine en esta ciudad. Bueno, sin más preámbulo, quiero cederle la palabra a un hijo de la casa, a un hijo que conocí a muy corta edad. De hecho, en la semana veía yo una fotografía de él y dije, wow, cómo Dios ha transformado la vida de este pastor. Y ahora es un privilegio para mí presentar a un hijo de la casa, y les dejo con ustedes al pastor Carlos Navarro. Amén. Pues bueno, gracias, muchas gracias, iglesia. Dios es bueno. ¿Qué les parece si ahí donde están inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y pongamos esto en manos de Dios? Amén. Padre, yo te doy gracias esta mañana porque tú eres bueno, Señor. Eres misericordioso, eres grande en obra y en palabras, Señor. Permite que el día de hoy lo que tengas que decirnos sea sembrado, Señor, en tierra fértil, para que así como dice en tu palabra que Pablo siembra y que Apolos riega, pero el crecimiento lo das tú, Señor, que esta palabra que sea dada el día de hoy sea sembrada en nuestros corazones para que tú des el crecimiento correcto. Permite que sea regada todos los días por las voces correctas, pero tú, Señor, tú sé el Dios que nos haga fructificar. Así que, Padre, yo te pido que cada corazón y cada oído esté presente, Señor, sus mentes conscientes y expectantes de lo que vas a hablarnos el día de hoy.
En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, el día de hoy me toca a mí estar con ustedes. Les voy a compartir acerca de un estudio. Bueno, no es estudio, es... A mí me gusta mucho la vida de David, no sé si se han dado cuenta, predico un poco más acerca de esto últimamente. Y este es un análisis respecto a lo mismo, a la vida entre Saúl y David. Pero quiero que me pongan mucha atención porque voy a hablar de detalles muy importantes que creo que más allá de hacernos una bendición, creo que nos van a servir mucho, porque cuando yo estuve haciendo esto, la verdad es que a mí me sirvió mucho de manera personal. Les tengo que decir, esto yo lo escribí, lo estuve redactando hace bastantes meses ya, sin embargo, de ayer a hoy el Señor me estuvo pues, tratando de consolidar y de convertir esto en algo más relevante para ustedes. Y quiero empezar con 1 de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 4. ¿Me pueden acompañar en multimedia? ¿Sí se ve? 1 de Samuel, capítulo 13. Este es el primer paso sólido de Saúl después de haber sido rey. Dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Lo primero que hizo Saúl después de ser rey fue entrar a la guerra. Y aquí es un concepto muy interesante, porque creo que ya habíamos hablado de esto un poco, ya había hablado yo de esto, cómo Saúl se dejó llevar por la posición. Saúl se dejó llevar por su rol de rey. Él dijo, yo soy rey, entonces ahora, ¿qué quiero hacer? Pues conquistar. ¿Por qué? Pues porque eso hacen los reyes, ¿no? Eso hacen los reyes en el mundo, conquistar, ampliar su territorio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues conquisto. El problema de esto es que si ustedes ponen mucha atención, Saúl no le preguntó a nadie. Capítulos antes, Samuel está diciendo al pueblo de Israel, no necesitas rey. No necesitas rey, porque le estaban pidiendo rey el pueblo de Israel a Dios. Y Samuel les dice, ustedes no necesitan rey, ustedes necesitan a Dios como su rey. Y sin embargo, Dios les dijo, se los voy a poner. Pero quiero que sepan que ese rey es un medio por el cual yo voy a hacerlos más grandes y mejores. No va a ser su rey el que los va a dirigir, voy a ser yo. Pero voy a hacerlo a través de él. ¿Por qué? Porque él es mi siervo. Y sin embargo, cuando llega este momento, cuando Saúl decide empezar la batalla, pues se demuestra todo lo contrario, ¿no? Que Saúl pues empieza a hacerlo a su gusto, a su gana. Y el problema de avanzar sin cobertura, yo creo que eso nos ha pasado a todos en algún momento, el problema de avanzar sin cobertura es que más allá de desobedecer, caemos en algo que se llama negligencia. ¿Saben lo que es eso? ¿Sí lo comprenden? Bueno, el concepto de negligencia es que una persona, cuando en pleno conocimiento, en plena conciencia, en pleno entendimiento de lo que tiene que hacer, va a hacer algo, sabe cómo lo tiene que hacer y no lo hace bajo esas condiciones, bajo esos pasos que tiene que recorrer, eso es negligencia. Y si ustedes no lo sabían, si ustedes cometen un acto de negligencia, en su trabajo los pueden correr sin darles un solo peso. ¿Por qué? Porque la negligencia trae consecuencias. ¿Saben qué pasa cuando una persona es negligente en cualquier trabajo? Imagínense ustedes que están moviendo una grúa, ¿no? Imagínense que el operador de la grúa es negligente. ¿Qué creen que vaya a pasar? ¿Creen que Dios lo vaya a castigar por desobediente? Pues seguramente sí, ¿no? Pero las consecuencias reales es que está poniendo en riesgo su vida y la de todas las personas que están trabajando con él. Y las verdaderas consecuencias no son Dios pon la mano para darte, no, las verdaderas consecuencias son las vidas que se lleve, el costo de esas personas que van a dejar de vivir por desobedecer, por no acatar la instrucción.
Y eso le pasó a Saúl. Por alguna extraña razón, sin preguntar y sin agua va, él dijo, nos vamos a la guerra. Y no solamente dijo eso, para este momento el ejército de Israel era de aproximadamente 60,000 hombres, algo así, lo cuenta la Biblia, ahí lo detalla, 30,000 hombres a pie, más no sé cuántos a caballo, más no sé cuántos, bueno, ahí está documentado. Pero dice algo muy interesante, solamente se van a la guerra 3,000, 2,000 con él y 1,000 con Jonatán. Lo raro de esto es que no solamente Saúl toma una decisión equivocada, sino que además no dimensiona el impacto de lo que está haciendo. Tan es así que manda todo su ejército a descansar y él dice, nosotros 3,000, nosotros podemos, por supuesto, ¿no? Es decir, pecó en un exceso de confianza. No solamente pensó que por ser rey podía tomar grandes decisiones, sino que por ser rey nada le iba a pasar. Y ese es el gran problema de Saúl, que Saúl no piensa en los planes de Dios, él está pensando solamente en sus planes. Si seguimos más adelante sobre ese capítulo, versículos 9 y 10, dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y uno puede pensar, no hombre, este Saúl es bien proactivo, ¿no? Pero fíjense, puntualicemos. Se fue a la guerra sin preguntar, no se preparó lo suficiente. Se fue con un exceso de confianza y cuando se dio cuenta del gravísimo error que estaba cometiendo, entonces llegó y, Señor, necesito ayuda, Señor, apúrate porque me van a matar. ¿Sí me explicó? Eso es lo que estaba pasando. Y como el Señor no estaba en el lugar, no había forma de que los ungieran porque Samuel no había llegado al campo de batalla porque, insisto, no estaba planeado de esta manera, pues entonces Saúl dijo, pues ¿qué pasa, no? Pues igual vamos a hacer lo mismo, pues entonces yo mato al carnero, le prendo y pues ya listo, ya con eso el Señor estará de mi lado. Fíjense la incapacidad de obediencia que tiene Saúl. El problema de Saúl no es solamente que no era obediente. El problema más grande de Saúl es que él estaba viviendo su plan. Él estaba viviendo su plan de vida y quería que Dios se alineara a su plan de vida de manera que él esperaba que Dios siempre respondiera a su favor. Y yo creo que eso es mucho de lo que nos pasa a veces, iglesia. De manera personal yo les puedo decir que eso nos pasa la mayoría del tiempo. Vivimos nuestras vidas a veces ajenas a lo que Dios quiere, pero cuando algo nos sale mal, Señor, por favorcito, ayúdame, Señor, ¿no? Y eso es muy común. Y el problema es que lo convertimos en un hábito. Fíjense lo que dice Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Si me lo pueden poner, si no yo voy aquí en la Biblia. Voy a poner mi separador. Ya me pasé. ¿Sí lo tienen? Mire. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El versículo que sigue. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego el que sigue, versículo famosísimo. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este es el Saúl. Saúl no le estaba pidiendo a Dios, Señor, dame propósito, Señor, dame herramientas para alcanzar tu plan, Señor, hazme mejor rey para hacer un mejor reino. No sé. No estaba pidiendo, literalmente le estaba pidiendo Saúl por su propia vanidad, Señor, ayúdame a conquistar mi éxito, mi logro. Y aquí está claro, ¿no? El problema de que Dios no te responda a veces, el problema de que Dios no nos responda, porque me ha pasado también, es que no pedimos para lo que es verdaderamente importante, pedimos para nuestros caprichos. Y el problema es que no solamente
No van a ser satisfechos nuestros caprichos porque realmente no hay humana forma de que un capricho sea resuelto. Realmente, o sea, el estándar es tan, no sé si ustedes lo sepan, pero cuando uno tiene un capricho, el estándar es tan alto que es muy complicado que se asemeje a la realidad en alguna forma. Es muy, muy difícil. La realidad es que eso jamás va a pasar. Sería una excepción brutal. Pero el problema no es solamente que o sea, nos apegamos. Saúl estaba tan apegado a su capricho que perdió de vista lo más importante. Perdió de vista que su propósito como rey no estaba en conquistar, estaba en guiar a un pueblo. Y en ese momento, en ese preciso momento, se salió tanto de la cobertura Saúl que perdió su posición de rey. En ese preciso momento en el que Saúl se dio cuenta de que, más bien no Saúl, Samuel se dio cuenta de que Saúl estaba viviendo su sueño, lejos, muy lejos del sueño de Dios. En ese momento Samuel tuvo que tomar, y ni siquiera Samuel, fue Dios el que tuvo que tomar la decisión de decirle a Samuel: ya no lo quiero. De hecho, se lo dice Dios a Samuel: Saúl me trae conflicto, ya me cae gordo, vaya, ya lo veo y me dan ganas de darle unos, ¿sabes? Así ya ese era Dios con Saúl, ya no lo quería ni ver. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque, insisto, creo que esta es la situación del hoy. Creo que hoy vivimos tanto en el día a día, vivimos tanto en el momento, en el instante, en la sucesión de cosas que van aconteciendo, en las realidades que estamos confrontando todos los días, que asumimos, que llegamos a pensar, que llegamos a creer que lo que está ocurriendo en el mundo depende de mí, depende de nosotros, y no, realmente no depende de nosotros, depende de Dios. Y hay una razón por la que les estoy diciendo esto. Si nos vamos seguimos en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Por favor, ay, canijo. Ahí. Acá. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como les había dicho, Saúl para este momento ya tenía un hábito, ya era una rutina en él desobedecer, ya era una rutina en él hacer su voluntad, hacer su santa voluntad, punto. Y en ese momento, justo en ese capítulo, estamos hablando del capítulo 15, bueno, 2 capítulos después llega Goliat. Sí saben quién es Goliat, ¿verdad? Famosísimo personaje, ¿no? No sé si ustedes sepan, pero es incluso héroe en algunas películas ese gran Goliat. Es genial, es maravilloso. Bueno, Goliat era un hombre de 2.7 metros. Era conocido como gigante. ¿Por qué? Porque el estándar, pues, ¿qué es el estándar? ¿1.80, no? ¿1.70? Yo soy bajito. El estándar son como 1.75, ¿no? Más o menos. Bueno, Goliat estaba 1 metro arriba de ese estándar, de la humanidad. Ese Goliat era paladín, no era cualquiera, era un paladín. La posición de paladín era de un hombre heroico que ya tenía hazañas de guerra y que ya tenía experiencia suficiente, pues, para dirigir, comandar gente, me explico, para llevar divisiones enteras bajo su cargo. Es decir, no era cualquier persona. Y este Goliat se vuelve también el símbolo del fracaso más grande de Saúl. Su fracaso más grande. Si ustedes se van sobre ese mismo 1 Samuel, capítulo 17, versículos 4 al 8, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl?
escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Este era el filisteo que tenía enfrente Saúl. Y no solamente Saúl. Fíjense cómo la suma de errores va ocasionando esta circunstancia. Israel va y provoca a los filisteos. ¿Se acuerdan? A los 2 años del rey Saúl va y ataca a los filisteos. Eso fue lo que hizo. Los provoca. Los filisteos se le van encima, casi pierden en ese momento. Sin embargo, Dios aún así ayuda al ejército de Israel para que sobreviva la batalla. Sin embargo, los filisteos, por culpa de este grave error, se les van encima y entonces se hace una guerra. Y en esta guerra sobresale este paladín. Y este paladín es el símbolo del poder de los filisteos. Ahora, quiero que hagamos una remembranza, porque esto es muy importante para lo que les quiero decir el día de hoy. ¿Ustedes se acuerdan por qué fue escogido Saúl? ¿Sí se acuerdan? Si me permiten a mí hacer como esta remembranza de cómo fue que Saúl sucedió. Es más, vámonos en el capítulo que es 10, no me acuerdo, a ver, me voy a ir para atrás. Capítulo 9, dice, versículos del 1 al 4. Había un varón en Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera sobre su pueblo. Y se había perdido la asna. Bueno, esta es una historia, hasta aquí, dejémoslo hasta aquí. Fíjense en la descripción de Saúl. Hablamos del hombre promedio, de los hombros para arriba sobre el promedio. Más o menos, ¿saben qué estatura tenía Saúl? 2.40 aproximadamente. Fíjense la ironía que estamos viendo en este momento. Saúl, el hombre más grande del pueblo de Israel, se sentía intimidado por el hombre más grande de la tribu filistea. Y la diferencia realmente eran 30 centímetros. Si bien el ejército filisteo tenía un paladín, Saúl para ese momento ya había ganado varias guerras. Para ese momento ya había ganado varias guerras. Es decir, si habláramos en condiciones, estaban en igualdad de condiciones. Y no solo eso, sino que el único que realmente dentro de todo el pueblo de Israel podía hacer frente a ese paladín era Saúl. Era el único que cumplía con las características físicas, con las cualidades necesarias para poder combatir a ese filisteo. ¿Y saben qué pasó? Le dio miedo. Si ustedes leen sobre ese capítulo 17, dice literalmente que el ejército de Israel estaba sobre una columna, sobre un cerro, vaya, y el ejército filisteo estaba sobre otro cerro. Algunos de ustedes no sé si han leído el libro del arte de la guerra, yo espero que sí, pero dice, este libro tiene 2 conceptos que son muy útiles para entender la situación que estamos viviendo el día de hoy. El primer concepto dice que cuando un ejército quiere atacar, tiene que siempre buscar estar en una posición de ventaja. ¿Eso qué significa? Que si un ejército está posicionado sobre un cerro, es una posición en la que él tiene todo el alcance visible y también sus armas en la posición correcta para poder acertar golpe con más facilidad. No es lo mismo apuntar hacia abajo que apuntar hacia arriba. ¿Me explico? De manera que estaban los dos buscando su posición más conveniente. Es decir, no estaban peleando, no eran cualquiera, ¿me explico? Estaban peleando con estrategia, estaban haciendo lo correcto, pues. Y luego sale este filisteo a intimidar al pueblo de Israel, sale con su espada a ningunear básicamente al ejército de Israel y les dice que está esperando la hora en la que manden a uno, pero hasta ese momento, si ustedes son conscientes, hasta ese momento estaban en igualdad de condiciones de los dos lados, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Pero dice el segundo concepto del arte de la guerra, que los verdaderos capitanes de la guerra, los verdaderos generales, los que ganan guerras, son los que las ganan antes de combatirlas. Porque un verdadero general gana las guerras sin utilizar el ejército. Es decir,
el arte de la guerra es el arte del engaño. ¿Saben esto qué significa? Que para ese momento, aunque estaban en igualdad de condiciones, ya habían perdido la guerra. Porque quien tenía el factor psicológico en su favor era el ejército filisteo. Estaba condenado el ejército de Israel en ese momento. Posiblemente en fuerzas eran los mismos, en capacidades eran los mismos. La diferencia es que su hombre más grande del ejército de Israel se había visto intimidado. ¿Por qué? Porque seguía pensando que su vida se basaba en la capacidad que tenía él. Dejó de ver el potencial que tenía detrás. Utilizaba a Dios como un escudo. Hasta que Dios le dijo, ya no te voy a proteger. Y entonces le dio miedo. E irónicamente, el peor fracaso de Saúl se convirtió en la victoria de David. ¿Sí se acuerdan cómo venció David a Goliat, verdad? Agarra su ondita y la piedra. Padrísimo. Bueno, todo esto ¿por qué? Porque el primer punto que les quiero hablar, iglesia, es este. Esto es lo que me interesa que ustedes aprendan de la historia de Saúl hoy. Nosotros, cuando tenemos una posición, la posición que tengamos, de padre, de hijo, la que tengas, en donde estés, no va a ser suficiente que la vivas en tus fuerzas. Nunca va a bastar. Nunca va a ser suficiente que hagas todo lo que tienes a tu disposición. Tienes que esforzarte, tienes que morir en la línea haciendo el esfuerzo, sí, pero eso jamás va a bastar. Va a bastar cuando se lo dejes a Dios. Amén. Tiene que bastar cuando se lo dejes a Dios, porque si tú peleas en tus fuerzas, te estás condenando a vivir bajo tus emociones, te estás condenando a ser vulnerable a tus debilidades. Pero Dios franquea tus debilidades, Dios te apoya donde tú no puedes, Dios está contigo cuando más te hace falta. De manera que si vives lejos de Dios, la condena es no solamente padecer, sino pagar el precio. Amén. Seguimos. Hay un libro, que traigo mucha bibliografía hoy. Hay un libro que se llama Las claves del éxito. Este es un pequeño paréntesis. Escrito por Malcolm Gladwell se llama. Y habla acerca del fenómeno de los movimientos sociales como pandemias. Dice que todos los movimientos sociales, todos los cambios sociales muy bruscos, muy drásticos, por ejemplo las modas, sirven al mismo efecto de una pandemia, es decir, que solamente se necesitan unos cuantos agentes importantes que cambien inmediatamente para que eso transforme toda la realidad. Y ese tipo de cambios no necesitan grandes cambios, solamente necesitan pequeños factores que cambien radicalmente. ¿Me explico? No tienen que ser grandes cambios de momento, tienen que ser los cambios clave. Y eso fue David para el ejército de Israel. David para el ejército de Israel, al derribar al filisteo, no solamente cambió todo lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, sino que además le aseguró la victoria al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque derribó a su hombre fuerte, porque les quitó su verdadera fortaleza, les quitó lo único que los tenía dominando al pueblo de Israel. Y a veces es muy difícil, iglesia, que cuando nosotros estamos al frente, cuando no estamos en el fragor del día a día, nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta muchísimo trabajo dejar que Dios tome el control. Cuando David se enfrenta a Goliat, él se lo dice literalmente, se lo dice, a ver, déjenme buscar el versículo, capítulo 17, dijo, versículos 44 y 45, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esa es la gran diferencia entre ser como Saúl o ser como David. David solamente tuvo que hacer lo mismo que hacía todos los días. Todos los días. Ustedes no saben, pero la Biblia lo dice. David todos los días se levantaba y peleaba por su vida. Esa era una constante en la vida de David. En la vida de Saúl
si bien era el hombre grande, el hombre fuerte, realmente no se ven hasta que es rey, se empieza a ver que empieza a sobresalir en la guerra y que ganan y que van y que traen y que llevan. Pero al final del día, el que estaba más preparado para este momento sin saberlo era David. Y el que debió de haber estado más preparado para ese momento era Saúl. ¿Cuántos de ustedes están en una posición importante el día de hoy? En la que sea, poste, jefatura, liderazgo, lo que quieran, y sienten que no pueden, y sienten que se les va, sienten que hay algo que no termina de abrochar, sienten que hay algo. ¿Saben por qué lo sentimos así? Porque seguimos caminando en nuestras fuerzas, porque no dejamos que Dios opere a través de nosotros. Y esto es algo que tenemos que aprender a cambiar, porque el mundo del hoy necesita que nosotros seamos contundentes. Pero ¿cómo ser contundente si no puedo con lo que tengo en mis manos? ¿Cómo ser contundente si me rebasan las circunstancias? Si de pronto llega un Goliat a mi vida y siento que no puedo, me da miedo, peor, quiero claudicar a la primera. Eso es algo que no podemos permitirnos. Más bien, eso es algo que mantiene a la imagen de un cristiano en el nivel en el que la tiene hoy, en un nivel bastante conservador, bastante, o sea, sí decimos que está mal, sí reclamamos en contra de lo que no está bien, pero es todo lo que hacemos. No hay más allá, no vamos más allá, no hay búsqueda, no hay intención, no hay propósito, no hay enfoque, no hay conquista. Y les decía esto de Malcolm Gladwell porque al final David se volvió algo que Malcolm escribe en su libro que se llama Tipping Point. Un tipping point es el punto en el que un cambio drástico se convierte en una nueva normalidad. Hasta ese momento, para el pueblo de Israel, todo lo que hacía Saúl, hasta ese momento todo lo que hacía Saúl era bien visto, era genial, era bueno. Pero cuando pasa este fracaso en el que Saúl, en lugar de llegar, en lugar de hacer, se esconde, se sienta en su trono a escuchar todos los días cómo el filisteo menospreciaba su posición y menospreciaba a Israel. En ese justo momento en el que están ocurriendo estas circunstancias, David llega, lanza una piedra, mata al filisteo y entonces cambia la realidad del pueblo de Israel en un solo instante. Es decir, a partir de ese momento David conquista al pueblo de Israel, porque incluso le hacen canciones. Si ustedes leen más adelante, le dicen: Saúl derribó a los 1000, pero David a los 10,000. Así le empiezan a cantar a David, haciendo ver que David era mejor que Saúl. Y eso no es todo, sino que a partir de ahí David cambia la forma en la que se enfrentan las guerras. Hasta ese momento, Saúl representaba el andar por la vida sin utilizar a Dios. Más bien, utilizando a Dios sin hacerle caso. Es decir, yo quiero ir a hacer algo, yo voy y lo hago. Y Dios, respáldame porque voy a ir a hacer. Y dejó de pensar en Dios. Cuando sucede ese suceso, ese hecho en el que David rebasa los límites de Saúl, cambia la forma de hacer las cosas, porque a partir de ese momento el ejército de Dios empieza a utilizar a Dios como respaldo, empieza a utilizar a Dios como soporte y empieza a utilizar a Dios como su factor de victoria. Todo esto para llegar a un punto. De verdad yo creo que en esta iglesia podemos hacer lo que hizo David. Yo de verdad creo que todos los que estamos aquí podemos realmente significar un cambio en la sociedad, podemos realmente significar un cambio en su casa, en su familia, donde quiera que vayan. Yo eso lo creo. Y lo digo cada que me paro al frente porque de verdad que lo creo. Porque yo mismo promuevo eso con lo que me toca a mí desde mi cancha. Es lo que siembro todos los días, es lo que trato de cultivar todos los días. Pero también creo que lo que nos falta es empezar a pensar de manera diferente a lo que estamos haciendo hoy. Saúl no ganó por ser el mejor. Saúl no ganó por hacerlo mejor que los demás.
Ganó David porque lo hizo diferente. Ganó David porque no se resistió a las circunstancias, no se resistió al problema, no se resistió a la adversidad, no se resistió al gran filisteo que tenía enfrente. Él simplemente siguió adelante. Él simplemente se mantuvo, buscó su permanencia siempre perseverante ante esa circunstancia opositora. ¿Qué les quiero decir con esto, iglesia? Que lejos, muy lejos de que esta pandemia haya pasado, de que estas circunstancias malísimas que tenemos en el mundo estén pasando y nos estén golpeando, que la guerra de Rusia, que no sé, las variaciones de las monedas, que la deuda de China y de Estados Unidos, que el sistema educativo contra el futuro de lo que sea. Estas circunstancias están formando en nosotros a los Davids que van a combatir a los Goliaths del mañana. Esas son las circunstancias que forjaron a David. Podemos ser cobardes y rehuir como Saúl. Pueden ustedes ser los mejores en su posición, en su división, en lo que hagan y en lo que sean, y eso no va a significar nada. Eso no va a valer de nada. Lo que va a valer, lo que le da verdadero valor, es qué estamos dispuestos a hacer para que lo que somos tenga sentido y para que lo que hacemos perdure y se propague. Ya no podemos apostarle, iglesia, a ser los mejores cristianos. Ya no podemos apostarle, iglesia, a ser los mejores hijos, a ser los mejores grupos de amistad. Tenemos que empezar a pensar diferente. Tenemos que empezar a pararnos delante de los Goliaths, delante de las oposiciones de esta generación, delante de los conflictos reales, delante de los verdaderos problemas, porque esos son los que están forjando en ustedes el talento, la perseverancia, el valor para derribar Goliaths. Parémonos frente a las circunstancias, no como Saúl, no como el escogido, no como el grande, sino como David, el que vino a sobrevivir, el que está dispuesto a morirse en la línea por una sola intención, la de obedecer, la de hacer lo que me mandaron a hacer y la de ser lo que me mandaron ser. Amén. Como les dije, Goliat solo era un símbolo. Goliat realmente era una persona, era un humano de carne y hueso. Pero hasta ese momento lo veían casi como un Avenger, yo creo, ¿no? Así súper, no manches, ¿no? ¿Cómo Dios? ¿Por qué? Porque nadie se atrevió a enfrentarlo. Nadie tuvo el valor. Y sin embargo, si recapitulamos sobre la historia de David, nos vamos a dar cuenta que David lo único que hizo fue obedecer. David fue pastor de ovejas porque lo mandaron. ¿Saben quién lo mandó? Su papá. ¿Saben por qué lo mandaron? Para ponerlo a hacer algo, porque literalmente su papá era así como de, híjole, ¿qué haré contigo, mano? Pues a ver, ¿no? Así fue. La verdad no es que a David le dijeron, tu hijo vas a entrenarte criando ovejas, defendiendo, porque eso te va a formar. No, la verdad es que no. La verdad es que nadie le dijo a David, las circunstancias que tienes te van a preparar para ser el rey. Es más, ni su propio padre se lo quería mostrar a Samuel de la vergüenza que le daba. Imagínense lo feíto. Yo era prejo, David, cuando así feitos, y ya sabes, ¿no? Que más parecen changuitos. No es cierto, chavos, no es cierto. Ese era David. Y le daba, o sea, ¿cómo decirlo? El camino de David no tenía nada que ver con el de Saúl. De Saúl se esperaba todo el mundo lo esperaba y hasta el mismo Saúl decía, no, pues es que papá, yo por eso soy, ¿sabes? Don Gigante. Y cuando era el momento de que todo lo que Saúl tuviera como ventaja lo utilizara, se cebó, se achicó. Sin embargo, David, lejos, muy lejos de pensar en su vida que podría llegar a ser rey, él solamente quería sobrevivir. Peleaba con osos, peleaba con leones. ¿Vieron el video de la academia? Donde estaba la ovejita así y el David pues, rifándose, la verdad, porque no sé si yo me aventaría tanto por una ovejita. Si fuera un preju, híjole, chavo, pues le hablamos a tus papás y vemos, ¿no? Y pues que se vayan despidiendo. No sé, no, me refiero a que de verdad se ponía en posiciones jamás pensando en ser rey, jamás. Lo único que él quería era hacer bien su labor. ¿Qué les quiero decir con esto, iglesia?
No hace falta que seamos mucho. Ni siquiera sabemos cuál es el propósito de las pruebas. No tenemos idea de dónde vamos a terminar. Pero sí te invito a que seas esforzado y valiente. Sí te invito a que te partas en 8, en 15, en 20, en lo que estás viviendo, y a que seas perseverante y valiente, porque ese oso y ese león se va a convertir en un Goliat que vas a derribar el día de mañana. Te está entrenando Dios, te está forjando, te está convirtiendo, y tú ni siquiera lo vas a ver hoy, no lo vas a ver mañana. Llegará el día que llegará el profeta y diga: háblamele a ese hijo, al que está ahí, al que se mantiene, al que sobrevive, al que persevera, al que se esfuerza, al que no le demuestra a nadie, porque ni siquiera nadie lo voltea a ver. Pero ahí sigue, y velo, derribando Goliats. Amén. Eso es lo que yo creo de esta iglesia. Eso es lo que yo quiero de esta iglesia. Que lejos de ser iglesia importante, seamos una iglesia relevante. Amén. Amén. Y por último, ya para terminar, les voy a contar un poco de mi testimonio. Si quieren puede pasar la alabanza. Como dijo la pastora, yo llegué a esta casa como todo un delincuente. La verdad es que si usted me hubiera conocido hace, 15 años, tengo 29, hace 13 años. Si usted me hubiera conocido, seguramente no me hubiera hablado, porque no me hablaban los de esa época. De verdad, me veían y: mira, mijito, vente para acá, no te juntes con él, porque la verdad es que se ve que es chavo. Y la verdad no los culpo, yo no los culpo. Cuando yo salí embarazado, bueno, no yo, mi esposa, pero nos embarazamos porque lo hicimos juntos, ¿no? Cuando salimos embarazados, la verdad es que fue es una anécdota padre hoy, pero en ese momento fue muy complicado vivirlo. Porque nos pasan al frente, nos dicen: tienen que pedirle perdón a la iglesia. Así como hoy, así hagan de cuenta que estaban así, gente así sentada. Yo y mi esposa, yo tenía 18 años en ese momento, no éramos esposos, apenas estábamos pensando en casarnos. Y nos dicen: tienen que pedirle perdón a la iglesia. Y pues yo me paré, le dije: iglesia, perdón. Yo obedecí. No supe más. No supe ni qué decir, pues perdón porque hicimos mal, porque sabemos que lo que hicimos mal, pues estuvo mal, ¿no? Y así, hagan de cuenta, ¿no? Hicieron tonterías, pero pues al final yo tratando de disculparme. Y cuando nos retiramos y dice el pastor: oren por ellos y levanten sus manos y los perdonan, iglesia, no juzgamos, bla, bla, bla. Muy padre, muy bonito el momento. Y nos vamos atrás, se acaba el culto. Y entonces llegaban con mi esposa y literalmente como si se le hubiera muerto su mamá, yo creo, llegaban y le daban el pésame, ¿no? Hija, lo que necesites de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque se había casado, se había embarazado del peor, ¿saben? De la escoria más escoria sí cachan, ¿no? Nadie nos hace perfectos. Nadie nos dice qué vamos a hacer, nadie nos dice: yo no soy grande como Saúl, no sobresalgo, es más, sobresalgo pero hacia abajo, ¿no? Si me forman se va a ver un hueco. ¿Por qué? Porque no hace falta ser así de grande, no hace falta ser excepcional. Hace falta ser valiente. Hace falta esforzarse. Hace falta morirse en la línea. Los osos y leones que yo tuve que derribar fueron gigantísimos. Yo tenía 2 trabajos para poder pagarme la universidad y al mismo tiempo tenía grupo de amistad. Y en ese mismo momento también tenía 2 hijas. Y tuve 2 trabajos durante casi 1 año y medio. Esas fueron mis circunstancias. Y yo no le dije al pastor: pastor, míreme, aquí estoy. ¿Saben qué pasó? Esto también es una anécdota chistosísima. Mi pastor, cuando nos llamaron para los prejus, nos dijo: ¿a poco sigues estudiando? Y yo: pastor, ya acabé. O sea, no hace falta el aparador para sobresalir. No necesitas que vengan y te aplaudan, no necesitas que vengan y te reconozcan, no necesitas que nadie venga y te cuente las ovejas. Todos los días vas muy bien, lo estás haciendo fenomenal. Porque ¿saben eso qué significa? Que entonces nos hace falta que estén detrás de nosotros para hacernos mejores. Y yo creo que eso no lo necesitamos, no. Yo creo que nosotros somos capaces de determinarnos a nosotros mismos para construirnos en lo que queremos para este mañana, no para las generaciones. Eso vendrá, eso es consecuencia para lo que yo quiero para mi mañana. Amén. Iglesia, para poder llegar a ese punto, cada uno de ustedes tiene una vida, tiene una historia. Yo estoy contando mi historia.
Llegará el momento, y ojalá que lo tengan, para que ustedes puedan pararse aquí y contar la suya, y que nos cuenten a todos los leones y los osos que tuvieron que derribar, cuántas ovejas tuvieron que lanzarse al abismo a sacar, ¿no? Lo que tuvieron que hacer, lo que tuvieron que dejar, el sacrificio por cumplir, por hacer lo que te tocaba, por estar en la línea, por no rendirte, por no rajarte, porque esto es lo que te tocó, sí, y Dios te puede ayudar, sí, pero depende de ti, no depende de Dios. Eres una herramienta en sus manos, que no se te olvide. Dios no es nuestra herramienta, nosotros somos su medio, somos su vehículo. Si tú dejas que Dios haga todo, entonces ¿para qué? ¿Para qué te quiere? No, mejor hazte un lado y pues déjame, ¿no?, avanzar y terminar. Eso diría Dios. Y por último, y lo más importante, iglesia, no sigan a la mayoría. Dice Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo escribe un libro que se llama El Príncipe, y en este libro relata cómo deben de comportarse los príncipes. Es un buen libro, se los recomiendo. Si se fijan, les acabo de recomendar 3 libros hoy, ahí para que los anoten. Y en este libro habla acerca de David y de Saúl, y dice algo muy interesante. Dice: David jamás le hubiera ganado a Goliat si hubiera utilizado la armadura de Saúl, porque han de saber que Saúl, como el cobarde que fue, le dijo a David: oye, pues te vas a fletar, vas, ¿quieres mi armadura? Imagínate. O sea, es como si yo le dijera a mi hija: oye, hija, ya no quiero trabajar. Y mi hija: yo trabajo, papá, ¿quieres las llaves de mi carro? ¿Sí me explico? O sea, ¿sí cachan? Imagínense lo inconsistente que era este Saúl. Pero David nunca hubiera podido ganar con la armadura ajena. Eso les digo hoy también, iglesia. Todos ustedes han desarrollado herramientas, armas, armaduras, cosas, talentos, virtudes. La vida los ha forjado, los ha templado. Son espadas en la mano de un gran espadachín. Pero no son iguales, no son las mismas. No porque mi hermano haga, yo tengo que hacer. No porque el otro sea, yo tengo que ser igual. Podemos inspirarnos, podemos motivarnos, podemos servir de modelo, pero no de molde. Y esto lo acabo de escuchar en un congreso, lo cual fue poderoso. Amén. Nosotros, iglesia, nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos únicos, somos especiales. Y eso fue lo que hizo que David le ganara a Goliat. No usando la armadura que debería de usar, no haciendo lo que se esperaba de David, sino rompiendo los límites, construyendo, utilizando su creatividad, porque para eso fuimos constituidos únicos, para que seamos capaces de desarrollar nuestra creatividad y hacerlo mejor con lo que tengo en mis manos, no hacerlo con lo que los demás esperan de mí, no hacerlo como los demás quieren que yo lo haga, sino con lo que tengo en mi mano, con la onda, con la piedra, con el talento que desarrollé para matar osos y leones. Con eso voy a derribar. Así que, iglesia, no te vistas la armadura, no uses, no te creas todo lo que dice el mundo, que haciéndolo así vas a triunfar. Aprovechate de las herramientas, aprovechate de las circunstancias, pero eres único y eres invaluable. Sé la mejor versión de ti mismo, porque Dios lo necesita. Porque Dios necesita, de verdad necesita, urgen Davids, porque esta generación y las que sigan detrás de nosotros van a tener que enfrentar a varios Goliaths. Y eso no discrimina ni edad, ni posición, ni género. Todos vamos a atravesar cada vez peores circunstancias, y lo único que va a marcar la diferencia para ese nuevo mundo, para esa nueva realidad, es la capacidad que tengas para resolver problemas, es la capacidad que tengas para salir adelante, es la capacidad que hayas desarrollado para mantenerte fuerte y para salir victorioso. Amén. Amén. Así que me gustaría que nos pusiéramos de pie. Y vamos a adorar un momento, ¿les parece? Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos y vamos a adorar un momento. El universo gira en torno a ti, toda tu
obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta a ti y mis pensamientos se rinden ante tu autoridad. Al príncipe de paz. Y antes de pasar a la oración, me gustaría llamar a los que vinieron por primera vez. Si tú viniste por primera vez, acompáñanos aquí al frente. Nos gustaría orar por ti. Nos gustaría que pudieras acompañarnos en una oración. Si tú vienes por primera vez, acompáñanos, acompáñanos, acompáñanos. Va a ser breve, no te vamos a robar mucho tiempo, pero de verdad nos gustaría orar por ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nadie más? Bueno, pues muchas gracias, porque ser valiente también es estar aquí. Este es un primer paso de ser valiente. Gracias. Me gustaría que cerraran sus ojos. Muchas gracias. Que cerraran sus ojos ahí donde están y repitan esta oración conmigo. Amado Padre, esta tarde yo te doy gracias por recibirme en tu casa y en tu familia. Y el día de hoy yo te recibo en mi corazón. Te abro la puerta para que entres, llenes todo plenamente, Señor. Hazme tu hijo, porque yo te haré a partir de hoy mi Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y van a orar por ustedes, van a acercarse líderes a orar por ustedes. Y mientras tanto, todos los demás, me gustaría hacer un llamado, pero este es un llamado para valientes, para gente valiente, para los que de veras están dispuestos a entrarle. Yo no me gusta hacer llamados para orar, para yo hacerlo por ti, para yo orar, para que tú seas por mí hecho, por mí forjado, por mí no. Quiero que los que quieran pasar al frente sean los que están dispuestos, los que le entran, los que la adversidad nos ha jugado mal, las que sentimos dolor, sentimos pena, pero hoy no me quiero rajar a las circunstancias. Hoy quiero que pasen los que quieren, los que están dispuestos a hacer armas forjadas, a hacer espadas, a hacer la diferencia, a marcar la pauta. No solamente porque Dios va con nosotros, sino aunque Dios nos abandone, aunque nadie nos vea. Porque lo que sí quiero es orar por ti para que Dios te llene de valor. No para que te haga perfecto, no para que quite las circunstancias, sino para que te dé valor para ir y conquistar, para ir y conquistar, para ir y hacer lo que sea necesario hacer, para derribar leones, derribar osos, para salvar ovejas, aunque nadie nos vea, porque esa es la verdadera batalla. Esa es nuestra verdadera batalla. Y porque si somos dignos, y porque si nos mantenemos firmes, créanme que así como David, Dios también los va a usar. Dios nos usa a todos los que somos valientes. Por eso me doy la libertad de decirlo y de declararlo sobre sus vidas, porque yo hoy estoy aquí como testimonio de que ya lo hizo, de que por lo menos en mí ya lo hizo. Y yo quiero orar para que en ti también lo haga. Lo único que hace falta es que seas valiente. Muchas gracias, muchas gracias. Si estás aquí al frente, levanta tus manos y cierra tus ojos. Y empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Empieza a decirle al Padre: Padre, las circunstancias son difíciles, he estado contrariado, he estado en momentos de dificultad, he batallado, he lidiado, he tenido que pelear con osos. Levanta tu voz, ora, dile: Señor, estoy aquí al frente, no porque sea perfecto, no porque pueda hacerlo todo, sino al contrario, solamente estoy aquí porque quiero
porque ya no me quiero rajar, porque ya no me quiero echar para atrás, porque espero que la adversidad me haga más fuerte, porque espero que las circunstancias me templen, me forjen, me den lo necesario. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz.